Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Y a sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Damos gracias al Señor porque nos permite, ya hemos llegado, podemos decir, a la mitad de este libro de Apocalipsis. El capítulo 11 se puede decir que es uno de los capítulos más difíciles de este libro. Hemos llegado a la mitad del capítulo 11 de Apocalipsis y podemos decir que este es uno de los capítulos más difíciles de este libro. Este capítulo se ubica más o menos en la segunda mitad de la tribulación. No nos olvidemos que la tribulación, ¿no es cierto?, son 7 años. Cualquiera podría decir 7 años, no es tanto, es verdad, no es tanto, pero son 7 años terribles. Son 7 años donde dice la propia Escritura, dice, con tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Es decir, en esos 7 años acontecerán cosas que nunca han acontecido en la tierra. Y si bien han acontecido,
no con la misma intensidad, no con la misma fuerza, no con el mismo poder que nosotros vemos que acontecerá allí en ese libro, en ese tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces estamos en el capítulo 11, vuelvo a repetirlo, en la mitad de este libro de Apocalipsis o libro de Revelación, y donde vemos cómo la ira de Dios se ha desatado a través, ¿no es cierto?, de los sellos, de los 7 sellos, a través de las 7 trompetas y posteriormente las 7 copas, que más adelante veremos eso. Veíamos en el último capítulo anterior, en el capítulo 10, en los últimos versos, vemos que cuando se le da la orden a Juan, el siervo de Dios, y se le dice a Juan que tomara el librito, que ese librito es también parte del rollo del libro que el Padre entregó en la mano del Cordero. ¿Y qué es ese rollo que vimos, verdad, en el capítulo 5 de Apocalipsis? Vemos que ese rollo es el título de propiedad de todo el universo que recibe el Cordero de la mano del Padre, lo recibe el Hijo de Dios, porque no se había hallado ninguno digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro y desatar sus sellos, pero dice que en medio del trono apareció el Cordero. El Cordero nos habla de Jesucristo, dice, con sus llagas, ¿no es cierto?, con sus manos traspasadas, con su costado traspasado, ¿verdad? Y vemos la sangre que nos habla de la redención. Este mismo Cordero que recibe este rollo, este título de propiedad de toda la creación, ya no le vemos como en humillación cuando caminó en Israel, sino ahora le vemos exaltado por la diestra del Padre. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, que vendrá a juzgar esta maldad. Pues bien, entonces, la tribulación y la gran tribulación son el tiempo en el cual se desatan los juicios. Y el que desata los juicios y el que da la orden para que se desaten los juicios es el Cordero de Dios. Es el Señor Jesús que recibe la orden para desatar estos juicios. ¿Por qué vienen estos juicios? Primeramente, estos juicios vienen para castigar la maldad del mundo, ¿no es cierto? Este mundo que está en una abierta rebelión hacia Dios, en un abierto menosprecio hacia Dios. El mundo entero está en una declarada rebelión hacia Dios, para declarar la maldad religiosa. ¿Por qué la maldad religiosa? Porque la religión, ¿verdad?, ahora no habla la verdad, no habla de la cruz de Cristo, sino que ahora la religiosidad entera está hablando lo que la gente quiere escuchar. No importa si las almas se convierten o no, lo importante es que las personas van detrás del dinero, anunciándoles promesas que Dios nunca ha mandado. Y finalmente, el otro motivo por el cual viene la gran tribulación es para castigar a su pueblo Israel, la apostasía de Israel, porque aunque Israel ha vuelto a su tierra, ¿no es cierto?, jamás nunca se pensó, por ejemplo, que en Israel iba a haber una marcha por el orgullo gay. ¿Cómo podría ser que en Tierra Santa, que en la nación santa de Dios, se iba a dar tales cosas? Hemos visto, ¿no es cierto?, que de 1948 hasta nuestros días vemos que Israel, poco más de 70 años, Israel volvió a su tierra. Sin embargo, ellos están volviendo a su tierra, pero no están volviendo su corazón a Dios. Por eso, la tribulación será un tiempo, será un despertar, donde Israel tendrá que ser purificado por fuego. Y vendrá un tiempo de un despertar donde muchos judíos se vuelvan a Jesús y reconozcan a Jesús como su Mesías. Vemos entonces, ¿no es cierto?, que a Juan se le da la orden y se le dice que comiera este librito, y dice que él lo comió, y este librito le fue a su paladar dulce como la miel, pero amargó su vientre. ¿Qué significa eso?
que la palabra de Dios, cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros la escuchamos, es dulce a nuestro corazón, alegra nuestro corazón, nos da gozo, pero a medida que la vamos oyendo, esa misma palabra comienza a demandar de nosotros. ¿A demandar qué? A demandar que enderecemos nuestros pasos, que abandonemos nuestros antiguos caminos, que caminemos en santidad y que caminemos en el temor de Dios. Por eso, así como esto produjo dos sentimientos en Juan. Por un lado, alegría de ver el cumplimiento, ¿verdad?, de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, de ver el regreso de Jesús. Pero por otro lado también una tristeza de saber que muchos se perderán, de saber que muchos endurecieron el corazón. De hecho, ¿no es cierto?, dice que en una de estas trompetas, dice que Juan iba a escribir lo que oía de los 7 truenos. Él iba a escribir aquello, pero dice que vino la orden del Cordero de Dios, dice que no lo hiciera, que no escribiera, que sellara esa revelación. Es decir, esos 7 truenos revelaban castigos terribles sobre esta humanidad que no se les fueron permitidos a Juan escribir. Mire cómo es esto, ¿verdad? Entonces, por eso dice que él comió el rollo, que es el librito, que es la palabra. Podemos, por ejemplo, ver, ¿no es cierto?, en San Juan, ¿verdad? San Juan dice que Jesús, dijo él, que Él es el pan de vida, Él es el pan que desciende del cielo, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona oye la palabra y la cree en su corazón y camina por ella y vive esa palabra, está alimentándose de Cristo. Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Cristo es el maná, Cristo es el pan que sacia el alma del hambre, que sacia ese vacío que había en el alma del hombre. Solamente puede ser saciado cuando comemos a Jesús, cuando creemos en Él, cuando creemos en su palabra. Ahora dice que en el tiempo, ¿verdad?, que el Señor, cuando manifiesta que Israel caminó por el desierto, dice, y de lo más de ellos no se agradó el Señor, porque cuando oían la palabra no iba acompañada de fe. Es decir, ellos no ponían fe en lo que oían, no ponían fe en lo que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque oían, pero al rato andaban vagando en sus pensamientos, en sus deseos, en sus anhelos. Por eso dice, de los más de ellos no se agradó el Señor, y la generación que salió de Egipto quedó abandonada en el desierto, quedaron tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque no escucharon con fe. Es por eso que el Señor se ha reservado en sus juicios, ¿verdad? Apocalipsis es un libro de juicios. Pero Él dice que conviene que el juicio comience primero por la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. Es decir, el Señor en este tiempo, si permite que usted padezca alguna aflicción, si el Señor permite que usted pase por el fuego, es porque en alguna manera el Señor quiere disciplinar algún área de su vida, que le estorba al Señor. Hay cosas en nosotros que no agradan al Señor. Hay cosas en nosotros que no le sirven al Señor. El Señor tiene que entonces tratar esas cosas, quemar esa impureza en nosotros. Pero si hoy día lo que nosotros podamos sufrir no es comparable a los juicios que vendrán en ese tiempo del cual estamos hablando. Por eso dice que el Señor disciplina a su casa, disciplina a sus hijos, porque esta disciplina que nosotros hoy día podamos experimentar es para que participemos de su santidad, para que podamos estar preparados para el retorno del Señor y para poder ver a nuestro amado Señor venir. Entonces, entrando propiamente tal a este capítulo que vamos a ver hoy día, se dice que a Juan se le dio una vara. ¿Qué significa esta vara? En el Salmo, vamos a ver el Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle
de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara tiene una aplicación de cuidado, tiene una aplicación de protección. Era el báculo, ¿no es cierto?, el bastón que usaba el pastor para cuidar a sus ovejas. Por lo tanto, se nos muestra que el Señor es para nosotros el buen pastor. El Señor es aquel, dice, yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. En Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor que dio su vida en el Calvario. Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros allí en la cruz, a precio de su propia sangre. Por lo tanto, Él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Durante todos estos años, durante todo este tiempo que el Señor nos ha llamado, el Señor ha estado pastoreando nuestras almas, nos ha estado cuidando, nos ha estado guardando, nos ha estado librando de todo mal, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene cuidado de los suyos. Por eso esta es la vara o el cayado es, ¿verdad?, una vara de protección, de cuidado. Pero aquí también es una vara que está usada como juicio. Es decir, tiene estas dos aplicaciones. Por un lado, la vara puede ser usada como protección, pero por otro lado, la vara también es usada como juicio, como una medida para castigar. Y se le dio a Juan en este caso esta vara para que midiese. ¿Y qué es lo que tenía que medir él? Dice, una caña, dice, una vara para medir. Levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Es decir, no solo él tenía que tomar las medidas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el templo, ¿no es cierto?, estaba estipulado de 3 partes. Tenía, ¿verdad?, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. O al revés, el santísimo, el santo y el atrio. ¿Qué es lo que era el santísimo? El santísimo era donde se depositaba la presencia de Dios y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año. El lugar santo era donde entraban los sacerdotes continuamente. Y el atrio es donde entraba toda la gente, donde estaba el altar y se encontraba el pecador con su ofrenda y con Dios. Y se le dice a Juan que él tenía que medir el templo y el altar. Y a los que adoran, en Juan 4:24 dice, Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en sus cartas de Corintios, dice, ¿cantaré al Señor solamente en el espíritu o también cantaré con el entendimiento? ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros le cantamos a Dios, cuando nosotros le expresamos a Dios nuestra gratitud, o cuando nosotros hablamos con Él, tenemos que entender lo que estamos diciendo. Tenemos que entender lo que estamos ofreciéndole a Dios. ¿Cuántas canciones hay en el pueblo cristiano que se cantan y la gente no tiene idea por qué las canta? La gente no tiene idea qué es lo que significa la letra. La gente no tiene idea si exalta o no exalta a Dios, porque muchas de las personas cantan por cantar, cantan porque se sienten bien, porque les da gusto cantar o porque las canciones lo emocionan. No tiene que ser esa nuestra práctica. Nosotros tenemos que adorar a Dios. Adorar significa amar. ¿Y cómo no vamos a amar a aquel que nos amó primero? Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros no preguntábamos por Él. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y hoy día podemos amar a Dios. Podemos amar a los hermanos. Podemos amar a los que han creído en el Señor. Podemos tener compasión por los que se pierden. Todo eso es producto del amor de Dios en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Pues bien,
A Juan entonces se le dio, ¿verdad?, la orden de que él tenía que medir el templo, el altar y a los que estaban en el altar adorando. ¿Qué significa eso? Que Dios pesa el corazón de los que adoran. Que nuestra adoración tiene que ser llena de Cristo. Nuestro fruto, dice, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Dios no busca mi auto, Dios no busca mi casa, Dios no busca mi profesión, Dios no busca nada de eso, porque todo eso Él lo ha añadido a nuestra vida. El creyente no tiene que pensar que lo que tiene es producto de lo que Él se esforzó. Todo lo que Dios nos ha añadido es producto de su misericordia hacia nuestra vida. Y si Él no abriera puertas, nada habría para nosotros. Pues bien, ¿qué es lo que le agrada a Dios entonces? A Dios le agrada el sacrificio de su Hijo. Eso es lo que tenemos que ofrecerle a Dios. El sacrificio de su Hijo, es decir, el trabajar de Cristo en nosotros es lo que le tenemos que ofrecer a Dios. Un corazón agradecido, un corazón arrepentido, un corazón lleno de fe, lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de misericordia, que son los frutos de Cristo en nuestra vida. Es decir, a Juan se le dio la orden de que tenía que medir, ¿verdad?, el templo, el altar y los que estaban adorando allí. Qué tremendo, ¿eh? Es decir, Dios quiere a nosotros. Dios no nos llamó, ¿verdad?, para que nosotros simplemente estemos marcando el paso, y Dios no nos llamó simplemente para que yo piense que Dios quiere que yo sea una buena persona, con tal de que yo sea una buena persona y no le haga daño a nadie, y está todo bien. Dios quiere llenar nuestras vidas de su presencia, de su corazón. Dios quiere hacer de nosotros un vaso útil, un instrumento útil en sus manos. Pero luego se le dijo a Juan, pero el patio o el atrio, que es el patio, que es la entrada, no la midas, le dijo. Es decir, en el tiempo, ¿verdad?, de la tribulación, cuando Jerusalén sea tomada, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿verdad?, que la tribulación son 7 años. Los 3 primeros y medio años, ¿verdad?, es la entrada del anticristo a este mundo. ¿Quién es el anticristo? Es un personaje que tiene 2 características. Es un líder político y religioso. Es decir, él va a usar la religión para llegar a su poder y finalmente él se va a proclamar como Dios para ser adorado como Dios. Pero en los 3 primeros años de la tribulación, él va a hacer este acuerdo de paz. ¿Acaso el mundo entero no pide paz? ¿Acaso el mundo entero no pide seguridad? ¿Cuál es el mayor problema de los gobiernos hoy día, sino la delincuencia, la violencia, ¿no es cierto? Y todos piden paz. Este personaje, ¿no es cierto?, como dijimos en unos capítulos anteriores, les va a ofrecer a este mundo la paz, pero va a ser una paz aparente, una paz engañosa. Es decir, él va a entrar y él va a solucionar, y dice que él va a ser coronado sin derramamiento de sangre. Es decir, los gobernantes, los líderes mundiales lo proclamarán a él como el gran solucionador de los problemas. Y entre esos grandes problemas, él le va a permitir a los judíos el conflicto del Medio Oriente. Él va a permitir que los judíos, ¿verdad?, tengan paz con los palestinos, y les va a permitir, y va a dividir Jerusalén. Una parte se la va a conceder a los judíos y otra parte se la va a conceder a los palestinos. Sabemos que eso, de acuerdo a la Escritura, no corresponde, porque Jerusalén siempre ha sido del pueblo de Judá, del pueblo de Israel. Dios la escogió por su habitación, Dios la escogió. Se dice que allí, en ese monte, ¿verdad?, está la roca donde se comenzó toda la creación. La piedra de ángulo del mundo está allí. Pues bien, entonces vemos que este personaje, ¿no es cierto?, vemos que este personaje les va a permitir a los judíos reconstruir su templo, y va a permitir que entre judíos y palestinos tengan una paz, pero va a ser una aparente paz.
Y por eso dice, y no midas el atrio o el patio. ¿Por qué? Porque en la otra parte Jerusalén va a estar tomada por los gentiles y van a transitar, ¿verdad? De todas las naciones por ahí. Y va a ser en ese tiempo, ¿verdad?, de la tribulación y de la gran tribulación. Luego dice el verso 2, ¿verdad? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después que en el comienzo de la tribulación, cuando se les permita a los judíos reconstruir su templo, ellos van a adorar y hacer algunos sacrificios por un tiempo, pero dice que cuando sea la abominación desoladora, entonces vendrá la destrucción. Es decir, este personaje que es el anticristo, después de los otros 3 años y medio restantes, mostrará su verdadera esencia, mostrará lo que realmente es, dice, hijo de Satanás, ¿verdad? Siervo de Satanás, y dice la bestia, es decir, demostrará realmente su poder, demostrará realmente su esencia, cómo es un dictador déspota, un líder perverso, que perseguirá al remanente piadoso, que hará una tremenda persecución contra todos aquellos que crean al mensaje de salvación, ¿verdad? Él perseguirá a los santos, Él perseguirá a los que crean, y no permitirá a Él que haya otro culto más, porque el único culto que será establecido será Él, porque Él se proclamará a sí mismo Dios para ser adorado. Es tremendo lo que va a acontecer, lo que está registrado. Luego dice, y daré, dice, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, dice, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vemos nosotros que en ese tiempo me refiero de la tribulación y la gran tribulación, el Señor enviará, dice, a sus 2 testigos, ¿verdad? A sus 2 testigos, dice, a sus 2 olivos, a sus 2 candeleros. Pues bien, se dice, no podemos afirmar lo que sea así, pero se dice que estos 2 testigos posiblemente puedan ser Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque allá en el monte de la transfiguración, cuando dice que Jesús se transfiguró y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes, dice que allí en el monte de la transfiguración se le acercaron a Jesús. Podemos ver ese verso mejor. Veamos. Marcos capítulo 9. Verso 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró
delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahí, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que en esta escena, en este hecho, Jesús toma a sus discípulos, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva al monte de la transfiguración. Y dice que sus vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes. Es decir, ese cuerpo que lo limitaba a él, al estar en el monte, fue un reflejo de cómo sería ya en la gloria en el cielo por la eternidad. Y por algunos instantes, por algunos segundos, dice que ellos vieron, Pedro, Jacobo y Juan, ellos vieron eso. De hecho, Pedro quedó tan perplejo, Pedro quedó tan maravillado, que dijo: bueno es para nosotros que estemos aquí. Dijo Pedro. No vamos a hablar de esa otra parte, solo quiero mostrar esto. Y dice que cuando el Señor fue transfigurado, se les aparecieron Moisés y Elías. Es decir, él quedó tan perplejo, quedó tan maravillado, tan absorto, tan salido de sí mismo, que él no sabía qué decir. De hecho, lo que dijo el Señor, dice que tuvo que venir una voz del cielo: este es mi hijo amado. Pues bien, Moisés y Elías. Entonces, ¿qué significa esto? Moisés, ¿no es cierto?, representa a la ley en el Antiguo Testamento. Y Elías representa al mayor de los profetas. ¿Y por qué otra razón se piensa? No estamos afirmando categóricamente que estos dos olivos, ¿verdad?, estos dos testigos sean Moisés y Elías, ¿verdad? Podemos decir por las características, por lo que deja de denotar también estos pasajes, porque el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Dice que cuando Moisés subió al monte, ¿verdad?, su cuerpo no fue encontrado. Y dice que el arcángel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y le dijo el arcángel: el Señor te reprenda. El Señor ocultó el cuerpo de Moisés. Pero también, ¿por qué se dice que puede ser Elías? Porque Elías también fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Entonces, entendemos más o menos, para poder ubicarnos un poco en esto, que estos dos testigos posiblemente son estos dos grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento. Y dice que ellos vendrán cubiertos de silicio. Es decir, el silicio es como una tela que es como colocarse un saco. Antiguamente salían un material como arpillera, así, ¿verdad? Y era algo muy áspero. ¿Se imagina usted colocarse una vestimenta sin ponerse nada más abajo y colocarse eso raspándole su piel? Y más encima oscuro, en señal de luto. ¿Por qué en señal de luto? ¿Por qué? Porque ellos estarán demostrando los acontecimientos que van a pasar por la orden de Dios, porque estos dos tendrán poder, dice. Uno tendrá poder y que no llueva durante 3 años y medio. Y el otro tendrá poder para decretar que vengan a la tierra toda clase de plagas, que se conviertan las aguas en sangre, que fue lo mismo que hizo Moisés allá en Egipto, y que fue lo mismo que también hizo Elías cuando él le impidió por la orden de Dios que no lloviera durante un buen tiempo. Por eso se piensa que pueden ser estos dos testigos. Entonces, estos dos testigos vendrán con cilicio y vestidos de negro, dando a entender que ellos tendrán luto por lo que va a acontecer en ese tiempo, por los juicios que van a caer, por los castigos de Dios, y dando a entender que el luto es una señal de que no puede haber alegría. ¿Cómo podría haber alegría en Israel y en el mundo cuando el Hijo de Dios todavía no está reinando y cuando la maldad reina por doquier? Por eso ellos están anunciando esto.
Luego dice, ellos son mis 2 olivos y mis 2 candeleros. ¿Qué significa eso? Significa que en un tiempo tan terrible, en un tiempo tan angustiante, donde, ¿no es cierto?, como vimos en el capítulo 9, ¿verdad?, cuando vemos que el infierno mismo se desatará aquí en esta tierra, y una gran cantidad de gente va a morir, y mucho dolor y plagas van a acontecer, vemos que Dios en todo tiempo se ha reservado un candelero. En este tiempo, el candelero es la iglesia, ¿verdad? La iglesia, ¿no es cierto?, no es una lámpara, es un candelero. ¿Por qué? El candelero tiene el aceite, y el aceite es quemado para alumbrar. Así también la iglesia. La iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia hoy día, Dios no tiene templo hoy, porque el templo judío fue destruido. En el año 70 del Señor Jesús fue destruido. Hoy día el templo que Dios tiene es un edificio espiritual, es la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. Cuando cada hombre y cada mujer escucha el mensaje de salvación y recibe a Jesús como su Señor y Salvador y confiesa que Jesús es su Señor, recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y ese Espíritu ahora comienza a guiarlo, comienza a enseñarle, comienza a librarlo, a limpiarlo, a guardarlo. Es tan hermosa la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero también ese Espíritu Santo está cuando nosotros nos reunimos, cuando estamos juntos, cuando estamos congregados. Allí está el Espíritu Santo para juntarnos, para reunirnos, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo, el candelero que Dios habrá reservado para ese tiempo serán estos 2 olivos, estos 2 testigos. ¿Y por qué se les llama 2 olivos? Porque del olivo, ¿verdad?, de la aceituna, ¿verdad?, cuando se exprimía, salía el aceite para que se encendiera el candelero. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que estos 2 varones serán llenos del Espíritu Santo. Serán llenos del Espíritu Santo. Y ellos alumbrarán. Se dice también que ellos serán los que guiarán a los 144.000. Se dice también que estos 2 testigos harán una gran predicación en la tribulación. Y despertarán a los judíos que no han creído en el Señor, ellos los traerán de vuelta. Por eso dice que en aquellos días el corazón de los padres se volverá a los hijos, y el corazón de los hijos se volverá a los padres, por el temor de Dios que caerán, por los juicios que vendrán. Vamos a parar un poquitito aquí, porque esto es muy interesante. Hay muchos detalles aquí, no quiero pasar rápido esto, ¿no es cierto? De hecho, no vamos a compartir todo el capítulo 11, vamos a llegar hasta el 13 nomás, ¿ya? La otra mitad la compartiremos en otra ocasión. Vamos a parar un poquitito y luego continuaremos. En tu sangre derramada en la cruz, yo hallé el perdón. En tu sangre derramada en la cruz, yo hallé el perdón. Y ahora delante de ti yo me gozo, mi Señor. En tu sangre derramada en la cruz, yo hallé el perdón. Y ahora delante de ti yo me gozo, mi Señor. Adorarte es mi deleite, contemplarte es mi placer, pues sin comparar
es mi deleite, contemplarte es mi placer, pues incomparable eres, mi bendito Salvador, mi bendito Salvador. Amén. Entonces, continuamos el verso 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vemos, ¿no es cierto?, que estos 2 testigos, ¿verdad?, recibieron un poder muy grande de parte de Dios, un poder muy grande, ¿no es cierto?, y en aquellos días, cuando ellos realicen su ministerio, el mundo los odiará de tal manera, porque sus palabras serán como fuego, como cuchillos afilados, que traspasarán la conciencia de las personas, de los pecadores. El mundo se encontrará viviendo en una inmoralidad, en una perdición tremenda, ¿verdad? Según dicen la gente, que avanzamos hacia una cultura donde el hombre se encontrará y donde la humanidad triunfará. Eso es un engaño del diablo, en realidad. Lo que dice la Escritura es totalmente lo contrario. Todo esto de las libertades, de los derechos y todo eso no hace más que alentar el libertinaje que hay dentro del alma, el corazón torcido que tiene el hombre. Y en aquellos días, en los días de la tribulación, estos 2 testigos, ¿verdad?, predicarán el Evangelio de tal manera que traspasarán el corazón de los hombres y el mundo los odiará. Irán por los pueblos y por las ciudades y harán grandes prodigios de parte de Dios. Es como cuando, en alguna manera pequeña, en realidad, no podemos decir que es una manera grande, pero cuando usted, que es creyente y está en medio de su trabajo o sus compañeros, y ellos están participando de todas las conversaciones morbosas y torcidas, y saben que usted no participa de esas cosas, usted es como un clavo afilado para ellos, es como algo que los traspasa y los incomoda, y quisieran que usted no estuviera ahí. Pues bien, en una pequeña manera, pero a una gran manera, ellos serán algo que traspasará sus conciencias, con el gran poder que Dios les dará, con las palabras poderosas que tendrán, que el mundo los aborrecerá de tal manera. ¿Por qué? Porque serán considerados como personas, cuando todo el mundo va siendo arrastrado por la corriente, estos 2 testigos vendrán en contra de la corriente, anunciando el mundo dirá que todo viene de viento en popa, que vienen mejores tiempos, que viene, ¿verdad?, un mejor sistema. Ellos dirán todo lo contrario, que viene juicio, que viene ruina, que viene castigo, que la ira de Dios. Pero el mundo entero, ¿verdad?, los aborrecerá de tal manera. Pero llegará un momento, dice, en cuando Dios permitirá, cuando lleguen estos 3 años y medio, dice que se levantará la bestia, es decir, se manifestará la verdadera personalidad,
la verdadera característica de este ser, ¿verdad? De este inicuo que es el anticristo. Se levantará, dice, y con un poder bestial, como un dictador, dice, déspota, ¿verdad? Perseguirá a estos dos testigos y los matará, dice. Y el mundo los matará, dice, y el mundo se alegrará, el mundo se regocijará. Porque es decir, ellos se alegrarán de que estos aguafiestas, de que estos predicadores de desastre hayan muerto. Es decir, no tendremos esa voz que nos esté susurrando en la conciencia. Juan el Bautista predicaba y era como un aguijón en la conciencia de Herodes hasta que se le cayó cortándole la cabeza. Sin embargo, dice que estos profetas morirán con el poder de la bestia. Es decir, este personaje que es el anticristo demostrará su verdadera esencia, demostrará sus verdaderas características, que es un hijo del diablo, dice la Escritura. Y dice que ellos serán muertos en la gran ciudad. ¿Cuál gran ciudad? Cuando nosotros vemos que todo esto acontecerá en Jerusalén. Pero por aquellos días, ¿cuáles serán las características que tendrá Jerusalén? Dice, será como Sodoma y será como Egipto. Sodoma era una ciudad llena de homosexuales, de degeneramiento, de inmoralidad, de perversidad. En aquellos días abundarán la homosexualidad, abundará la pedofilia, abundará el lesbianismo, abundarán las drogas y toda clase de depravación abundará en aquellos días. Por eso que se convertirá Jerusalén en las características de Sodoma. Y Egipto se caracterizaba por tener muchas entretenciones y muchos ídolos. Por aquellos días habrá mucha entretención. Qué terribles son las características y las condiciones a las cuales la ciudad elegida, la ciudad santa, ¿verdad? Esta Jerusalén terrenal, tenga que bajar a esta condición. Y dice que así como nuestro amado Señor murió en Jerusalén, estos dos testigos también morirán. Y dice que el mundo entero los contemplará los 3 días y medio. Los ojos del mundo estarán puestos sobre estos dos testigos, dice, y el mundo se alegrará, y los gobernantes se mandarán regalos y mensajes. Imagínense cuántos miles de años esto fue profetizado, cuántos miles de años esto fue anunciado. ¿Y cómo puede ser que el mundo entero los vea si no es por todo el avance tecnológico que hoy día tenemos? El libro de Daniel nos describe de que en los posteriores tiempos, dice, la ciencia se aumentará. ¿Y acaso nosotros a través de un celular no podemos ver lo que en un rincón de la tierra está pasando? ¿Todo el mundo lo puede ver al mismo tiempo? De igual manera, el mundo entero, a través del avance de los medios de comunicación, de los medios tecnológicos, mirarán a estos dos testigos y se alegrarán de la muerte de ellos. Se regocijarán, se mandarán mensajes, se mandarán regalos, se congratularán unos con otros. ¿Por qué le hemos dado muerte a estos aguafiestas? Dirá el mundo entero. Qué terrible. Serán un espectáculo, dice. Pero luego dice el verso 11. Pero después, dice, después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Mire qué tremendo acontecerá, que por 3 días y medio ellos serán espectáculo para todo el mundo. Y el mundo se alegrará, así como se alegró, ¿verdad?, el maligno con toda la hueste de maldad.
y con todos los gobernantes que se tramaron para crucificar al autor de la vida, así el mundo se alegrará por la muerte de estos dos testigos en aquellos días. Pero a los 3 días y medio dice que a la orden de Dios el Espíritu los levantará y serán resucitados. Y los ojos de todo el mundo verán esto. Y vendrá un gran temor sobre ellos. Y verán que aquella aparente alegría que tuvieron será convertida en vergüenza, en dolor. Y clamarán, dice, y se despertará el corazón de muchos. Y muchos despertarán al temor, al saber que el Dios vivo y verdadero ciertamente reina, que el Dios vivo y verdadero tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todo lo creado, y que no hay poder más grande que el poder de Dios. Y por eso dice, y los que le traspasaron harán lamentación, llorarán, lamentarán, porque reconocerán que solo Jesús es el Señor, que solo Jesús es Dios. Dijo él, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ellos resucitarán y subirán al cielo por la orden del poder de Dios. Luego el verso 3 dice, en aquella hora, dice, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es decir, que vemos en este gran acontecimiento, vemos el arrepentimiento del remanente piadoso de Israel. Es decir, muchos judíos en aquellos días se arrepentirán. Muchos se volverán, porque hoy en día, cuando nosotros vemos las noticias concernientes a Israel, vemos, ¿no es cierto?, a los judíos llorando en un muro, en un gran muro, que es el muro del templo. Y ellos están allí orando, haciendo sus oraciones y sus rogativas, ¿no es cierto?, anunciando que venga el Mesías. Ellos todavía esperan la venida del Mesías, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías, porque ellos no creen que el Mesías ya vino. Pero en aquellos días ellos tendrán que reconocer con dolor que ciertamente Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el enviado de Dios, que las profecías, como lo dijo el Señor, la ley, los salmos y los profetas hablaron de mí. Se habló de Jesús con 1000 años anteriores, se habló de su venida, se habló de su regreso, y ellos se darán cuenta que todas las profecías se refieren a la persona de Jesús, a ese mismo Jesús que despreciaron 2000 años atrás, cuando vino, ¿verdad?, en humillación. Ahora ese mismo Jesús lo verán venir con poder, con majestad, con gloria, con juicios. Vendrá Jesús a establecer los juicios sobre esta tierra. Vendrá el Señor. Y por eso dice, ¿no es cierto?, que una gran cantidad de judíos se arrepentirán y se volverán al Señor al ver que esto acontezca, ¿no es cierto? Entonces estos 2 olivos predicarán el Evangelio con señales poderosas, ¿verdad? Ellos posiblemente serán los que guiarán a los 144,000 que también predicarán y anunciarán el Evangelio. Es decir, en el tiempo de la tribulación, en medio de todos esos juicios terribles que van a acontecer, de toda esa gran matanza de hombres perversos que van a morir, Dios se ha provisto en aquellos días también un candelero que alumbre. Por eso se les llama los 2 olivos, los 2 candeleros, porque serán siervos de Dios llenos del Espíritu Santo y alumbrarán a los perdidos, y muchos se volverán y muchos reconocerán que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que no hay otro como el Señor. Por eso es poderoso el ministerio de estos 2 testigos, es poderoso la labor que ellos ejecutarán. Dios los tiene reservado, Dios los tiene preparado y los enviará. Y finalmente dice el verso 14, el segundo ay, dice, pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Es decir, ¿qué vemos nosotros en esto?
vemos, ¿verdad? Cuando dice que habían 3 ay, queda todavía el tercer ay, que nos es manifestado en la 7ª trompeta. Es decir, ya aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Ya aquí estamos llegando al tiempo final de la gran tribulación. Al tiempo final, repito, de la gran tribulación, donde está próximo el regreso del Señor, donde está próximo a venir el general, el capitán, el Rey de Reyes, que es Jesús el Señor, donde Él está próximo, ¿verdad?, a establecer su reino aquí en esta tierra. Por eso todavía quedan una serie de acontecimientos más que van a acontecer, pero vemos cómo cada vez el tiempo está siendo acortado y que en un breve de tiempo, que en un tiempo corto, van a acontecer muchas cosas en ese tiempo, pero ya estamos llegando entonces al tiempo final. Me refiero aquí, en esto de lo que estamos leyendo, de la gran tribulación, al inminente regreso del Señor, al establecimiento de su reino aquí en la tierra, donde el remanente piadoso ha reconocido a Jesús como su Mesías, donde las naciones se han vuelto con temor a Dios, y el remanente piadoso, ¿verdad?, en el reino milenial, le enseñará a las naciones el temor de Dios y andarán a la luz de Dios. Es tremendo entonces lo que el orden del Señor, lo que Él ha estipulado, lo que está aconteciendo, todo está ordenado, todo está preparado, el tiempo está señalado, ¿no es cierto? Dios ha ordenado las cosas de tal manera que nada se va a escapar al orden de Dios. Dios tiene todo preparado. Alguien dirá, pero si nosotros somos parte de la iglesia, si nosotros somos hijos de Dios, ¿de qué nos interesa saber todo esto? Si la iglesia ya no va a estar aquí cuando esto acontezca. Pues bien, es cierto, pero el cristiano que piense así, que diga así, está demostrando un desamor a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que apreciar que el Señor nos muestre su verdad, que el Señor nos dé a conocer estas cosas. ¿Se imagina usted cuando Juan era un anciano? Juan tenía 95 años, un anciano, mire, y dice que él estaba desterrado en la isla de Patmos. Era una isla donde recuperaban cal y todas esas cosas, y habían en esa isla muchas víboras y muchos bichos, y él estaba encadenado. ¿Se imagina un anciano encadenado y sometido a trabajos forzosos? Él no estaba en una cabaña disfrutando del Caribe, ni debajo de una hamaca en una palmera. Él estaba sufriendo con dolor, con tristeza, con agonía. Un anciano de 95 años encadenado y sometido a trabajos forzosos. Pero él, cuando comienza su relato, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, todas estas visiones que se le muestran, todas estas profecías que se le muestran, Juan recibe la orden de escribirlas, y en él no había queja, no había dolor, no había angustia, no había sufrimiento, sino que él tenía palabras de gozo, de consuelo y de aliento. Y usted y yo estamos en la comodidad de nuestro hogar, sentados cómodamente en su sillón, escuchando estas palabras. Pero vuelvo a repetir, estas palabras no son un cuento, no son una entretención, ni un cuento de fantasía, ni una historia que estamos contando para entretener su mente y su corazón. Son palabras fieles y verdaderas que acontecerán, que se cumplirán. Por eso tiene que haber temor en nuestra vida, temor en nuestros corazones. Alegrarnos por un lado, porque el Señor viene pronto. Pero por otro lado también, tener tristeza por aquellos que aún no conocen al Señor. Tener tristeza por las almas que no conocen al Señor. Viene juicio. Apocalipsis es un libro de juicio, es un libro de castigo no porque el hombre lo ha hecho bien, no porque el hombre ha sido fiel, al contrario, el hombre ha despreciado a Dios
El hombre ha sido infiel a la palabra de Dios. Todo se ha confabulado para estar en contra de Dios. Por eso es una bendición que usted y yo hayamos oído la palabra. Es una bendición que usted y yo tengamos guardada la palabra, dice el apóstol Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bendición es tener la palabra en nuestra vida. El lucero de la mañana viene pronto. Hay una diferencia entre el lucero de la mañana y el sol de justicia. El Señor aparecerá como el lucero de la mañana. Esa estrella que brilla antes de que amanezca, antes de que salga el sol, siempre hay una estrella que brilla más que otra. Ese es el lucero de la mañana. Y eso se refiere al Señor, que va a venir por su iglesia antes que vengan los juicios. Pero luego dice, vendrá el sol de justicia. Es decir, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, aparecerá Jesús con todos sus juicios. Y los juicios significa dolor, castigo, disciplina. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga sosteniendo y que cada vez más que nosotros oímos más y más su palabra, se produzca más en nosotros el temor de Dios en nuestro corazón. Temamos más a Dios, amémosle más, apartémonos de tantas cosas que nos rodean, que no le honran, que no le agradan al Señor. Temamos en nuestra vida, temamos en nuestro corazón y sirvámosle a Dios. Si Dios le ha dado todavía salud, si Dios le ha dado fuerza, le ha dado juventud, sirva a Dios, entréguese a Dios de todo corazón, con lo poco, con lo mucho que Dios le ha dado, entréguese al Señor de todo corazón. Dios es fiel, Dios es verdadero y dice su palabra que Él tiene cuidado de los suyos, que Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, reconocemos que somos tan pequeños y tan débiles para poder comprender tu palabra, Señor. Tu siervo Juan era un anciano, Señor, encadenado y castigado, sometido a trabajo forzoso, soportando el calor del día de sol a sol, y aún en medio de esa condición, Él fue llevado, Señor, por predicar tu palabra a ese lugar. En ese lugar se condenaban a los malhechores. Qué mal hizo Él, Padre, sino procurar que almas se salvasen. Padre querido, pero en Él no había queja, no había tristeza ni dolor. Así también, Padre, te pedimos en esta tarde, perdónanos, Señor. Perdona nuestra liviandad muchas veces. Perdona nuestra pereza y nuestra conformidad, porque tú has sido fiel y has sido bueno. Nos has guardado nuestra vida en nuestros hogares, nos has sustentado, nos has sostenido, pero permítenos, Señor, que podamos ser un canal de bendición, podamos reaccionar a tu palabra, podamos reaccionar a tu encargo y podamos, Padre, no dejar de rogar por aquellos que aún no te conocen, no podamos dejar de hablar de tu grandeza y de tu nombre y de seguir intercediendo por aquellos que aún no han llegado al conocimiento de tu verdad. Que así sea, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.